Ya, entonces, en la clase de ayer introdujimos flujo de tuberías con adición de calor. Es decir, tenemos una tubería o un cuello volcánico y fluye un fluido dentro de la tubería y ese tiene una temperatura, puede estar caliente, puede estar frío, y eso transmite, el fluido en su movimiento mismo transmite calor hacia las paredes. Entonces, para resolverlo consideramos la ecuación de calor, que está por delta T igual a kappa por el laplaciano de temperatura menos la componente advectiva, y es como una tubería, ¿cierto?, en donde tenemos un gradiente de presión vertical que va de mayor presión a menor presión, y la temperatura asumimos que es lineal hacia arriba, que es bastante correcto porque en la Tierra las geotermas son casi siempre líneas rectas, ¿ya? O sea, son lineales. Y además la temperatura tiene una componente radial hacia los costados de la pared. O sea, tenemos, visto desde arriba, tenemos un cilindro, radio R, y la variable R, y el calor fluye radialmente. Entonces, asumimos que había equilibrio termal, es decir, no en el tiempo, es decir, no hay adición de temperatura en el tiempo, solamente es por el movimiento del fluido. ¿Ya? Entonces, delta T a delta T chico era 0, porque no está en equilibrio térmico, y además asumimos, como dijimos recién, que la velocidad, que la temperatura es una geoterma, o sea, es lineal. Entonces la segunda derivada de z es 0. Y sabemos del problema de Bouvet que b de z de r es una función que depende solamente de r. De hecho, la calculamos en el problema de Poiseuille, y es una cosa de esta forma, en parabólico. Tenemos aquí el gradiente de presión, que es negativo, por este negativo queda positivo, y máxima en R igual 0, y además se puede demostrar que la velocidad máxima dividida por 2 es justamente el promedio. El promedio se obtiene de integrar la velocidad, integrarlo en un elemento de superficie y dividirlo por el área de la sección, pi r cuadrado, y eso es z medio, y se puede demostrar, lo demostramos, ya lo hicimos eso, cuando vimos el flujo parabólico, que b de z medio es igual a bz máximo dividido por 2. ¿Ya? Entonces, la función no depende de z, la función de velocidad no depende de z, y tiene el vector velocidad tiene componente solamente en z, pero su magnitud depende de r. Entonces aquí aplicamos la Laplaciano en r. Esto es un escalar, esto también. Hacemos el producto punto como el segunda derivada de A. Como BR es 0, entonces se va eso, y acá no aparece el término segunda de z cuadrado porque la temperatura es lineal. Entonces nos queda esta relación, y aquí lo que hicimos fue, bueno, notamos que el flujo es radial, es menos k por delta t a delta r, y la velocidad radial no existe, porque el vector velocidad solamente tiene componente en z. Reescribimos la ecuación 40, pasamos, por ejemplo, esto para acá, el kappa es la difusividad térmica, lo escribimos como la conductividad, y pasamos por otro lado la intensidad por la capacidad térmica. Asumimos que la temperatura, bueno, ya lo dijimos, que la temperatura en la pared de su W de Wall es lineal,
C1 por Z más C2, y la temperatura total de la cañería, porque esto es solamente en la pared, ¿ya? En la pared de la tubería, sería la temperatura de la pared más una componente radial, una función radial. Ese sería el campo de temperatura total. Entonces, de TADR es de chi ADR, porque esto depende solamente de Z, y la segunda derivada con respecto a R cuadrado es de chi cuadrado ADR segunda. Entonces, esta ecuación la podemos escribir en función de chi, ¿ya? Aquí en función de chi, según estas dos cantidades, y nos queda esta ecuación. La velocidad PZDR vale esto, y podemos, por ejemplo, este BZ escribirlo así: BZ promedio, factor de 1 menos R dividido por el radio de la tubería al cuadrado. Ahora, las condiciones de borde son que la temperatura en el radio, o sea, en la pared, obviamente tiene que valer la temperatura de la pared, o sea, T sub W. Y el flujo de calor en R igual 0, en el centro, en el eje axial. No hay fuente de flujo de calor en ese punto, así que tiene que ser 0. De ahí parte el calor, se puede decir, ¿ya? Entonces, con esta condición de acá, sabemos que de TADR es lo mismo que de chi ADR, entonces, por ejemplo, si TDR en igual a R es TW, entonces necesariamente chi en R igual a R tiene que ser 0 para que T sea TW, como está acá. Entonces chi en R igual a R es 0, y además el flujo de calor en R igual a 0 porque chi es de TADR y el flujo es menos K por TADR. Entonces, el flujo, aquí está, menos K por TADR igual a menos K por chi ADR, y la condición de borde es que esto sea 0. Con estas dos condiciones de borde, o sea, esta más esta, la solución de la ecuación diferencial 44, que es todo esto, es esto. Ya es chi de R igual a esta constante por por 3 menos 4 por R cuadrado, R cuadrado del radio, más R a la cuarta dividido por R a la cuarta. ¿Ya? Entonces encontramos la temperatura radial, el chi de R. Bueno, el radio es muy fácil encontrarlo. Simplemente lo que podemos hacer es, o sea, el flujo de calor, simplemente ocupamos esta ecuación. Sabemos que TDR es de chi ADR, entonces nos queda, y eso tiene que ser igual a Q de W, que es el flujo de calor en la pared, ya, la transmisión desde el eje hacia la pared. Ahí tengo el flujo de calor, y simplemente yo derivo con respecto a R y evalúo en R igual a R, y nos queda esta expresión. ¿Ya? Ahora, esto sería el flujo de calor en la pared. Ahora, si yo tomo la ecuación 42, aplico un promedio, ¿ya?, para R, no para Z, entonces nos queda aquí T promedio y acá chi de R promedio. O sea, nos queda esto, ¿cierto? Entonces yo puedo despejar chi promedio y es T promedio menos TW, por ejemplo. ¿Ya? Entonces podemos definir ahora una nueva constante H, que va a ser el flujo de calor, va a ser igual a H por la diferencia de la temperatura promedio menos la temperatura en la pared, en el muro. Y eso va a ser igual a H, bueno, H por el chi prima promedio. Pero pensémoslo así mejor. El QW es igual a temperatura promedio menos la temperatura en el muro por un H. Y ese H es el coeficiente de transferencia de calor. ¿Y qué significa H? Representa la tasa de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de superficie por unidad de diferencia de temperatura. Otra forma de explicarlo es
la tasa de transferencia de calor entre el fluido hacia la superficie sólida, que sería la pared del tubo, de la tubería. ¿Ya? Y entonces el fluido fluye y transfiere calor hacia las paredes. ¿Ya? Y esa transferencia, ese coeficiente H, tiene unidades de watts sobre metro cuadrado sobre temperatura. ¿Ya? O sea, flujo de calor sobre temperatura. ¿Cómo se calcula el chi promedio? Bueno, simplemente agarramos la definición de chi. Chi está acá. Todo esto puede ser, o todo esto. Y lo integramos por el movimiento, ¿cierto? Por un flujo de masa, o sea, multiplicamos una superficie por la velocidad, ¿ya? Por la velocidad, lo integramos en R, ¿ya? Y después lo dividimos por BZ por pi r cuadrado, que es el área. ¿Ya? Ahora, chi de R lo conocemos. Aquí está, chi de R. Un momento, por favor. Creo que se me falta un numerito, un número. Entonces, tenemos claro, claro. Volviendo al apunte, se fue el apunte. Ya, claro. Aquí, obviamente, faltó multiplicar todo esto por chi de R, si no tiene sentido, ¿cierto? O sea, es chi de R por el volumen de masa que se mueve. Entonces, esto tiene unidades de kilos sobre segundo, no, perdón, de volumen sobre segundo. Entonces aquí faltó el chi de R para promediarlo, ¿cierto? Y nos queda esta constante, chi de R lo conocemos, aquí hay que multiplicar simplemente por chi de R e integrar. Chi de R está acá, lo conocemos, integramos y nos da esta expresión. Entonces aquí el chi promedio lo puedo yo tomar toda esta cifra y lo introduzco acá en el chi promedio y despejo fácilmente H porque yo conozco QW, que vale todo esto. Y nos va a dar que H vale 48K dividido por 11 por 2R, que es 2R el diámetro, entonces nos queda 48K dividido por 11, ¿ya? Entonces, el coeficiente de transferencia de calor, H, vale 48K, donde cae la conductividad térmica, dividido por 11 por 2 veces el radio. Este resultado es válido solamente para R, para un número de Reynolds 2200. Eso es si ustedes revisan los apuntes de flujo canónico, vimos son parte de clase, se ve que todo ese análisis de la velocidad radial y se hace resolviendo la ecuación de Stokes, y eso es válido para un número de Reynolds. Lo demostramos con un gráfico que es válido para un número de Reynolds pequeño, aunque no tan pequeño, pero menor que 2200. ¿Ya? Entonces todo este análisis es válido para ese rango de número de Reynolds entre 0 y 2200, y porque la base viene de esta velocidad. ¿Ya? Entonces esta velocidad viene de
de un número de Reynolds menor que 2200 del problema de Poisson, o el flujo parabólico, o también conocido como el flujo en tubería. Si tenemos otro número de Reynolds, este flujo va a ser turbulento y este resultado no es válido. ¿Ya? Entonces ahora vamos a introducir una medida dimensional llamada el coeficiente de transferencia de calor, conocida como el número de Nusselt, o NU, ¿ya? Que para el caso del flujo de tubería con adición de calor estaría dado por NU igual H por D, o sea, H por el diámetro, dividido por la conductividad térmica, y eso es igual a 48 dividido por 11, porque H vale justamente 48K dividido por 11D, o sea, los K, lo que es 48. 48 dividido por 11, que es 446. ¿Qué representa el número de Nusselt nu? El número de Nusselt nu mide la eficiencia o aumento del, bueno, el aumento, el progreso, digamos, o la eficiencia del proceso de transferencia de calor desde una superficie por la que un fluido fluye o discurre, ¿ya? Entonces, en el fondo tenemos transferencia por convección dividida o comparada por la transferencia de calor si esta ocurriera solamente por conducción. ¿Cuál es la parte conductiva acá? El K. ¿Cuál es la parte de convección acá o de advección? El H por el D. ¿Ya? Recordad que el H tiene unidades de watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. ¿Ya? Y mientras que K tiene unidades de watts dividido por grados Kelvin, ¿cierto? Entonces aquí aquí esta distancia H por D, digamos, por todo el diámetro que atraviesa el flujo. Entonces esto es como una convección porque es el movimiento es la masa del fluido que sube por la cañería. Eso es advección o convección, dividido por comparado por K, que es la constante de, capacidad térmica o de conductividad térmica, ¿cierto? Solamente por conducción, es decir, solamente por migración del calor sin movimiento. Eso es conducción, ¿cierto? Sin movimiento de masa, simplemente porque se transfiere a través de las propiedades del material. El número de Nusselt, entonces, es la eficiencia o el aumento del proceso de transferencia de calor desde una superficie por la que un fluido discurre, transferencia de calor por convección comparada por la transferencia de calor si esta ocurriera solamente por conducción. Entonces, para el caso de la tubería con adición de calor es 4,36. O sea, la conducción es más efectiva, ¿cierto? Es más importante que la conducción. ¿Ya? Eso lo sabíamos de antes. Si lo aplicamos a la Tierra, vamos a ver en la próxima clase, o en el capítulo final de esta parte del curso, que la convección es mucho más rápido también, es más eficiente, es más rápido en transferir calor que la conducción. ¿Ya? Ahora, si la diferencia de temperatura T promedio menos T en el muro, ¿ya? Como una desviación estándar esto, ¿ya? Un delta T, como el promedio menos lo que está en el muro, se establecería a través de una capa estacionaria de fluido de espesor T igual 2R y conductividad K. El flujo de calor conductivo Q sub C sería S. Claro, lo que dice esta ecuación es que esta es la ecuación de Fourier, ¿cierto? De Fourier, de conductividad térmica, y es K dividido, es la conductividad térmica K por el gradiente de temperatura, que sería teóricamente el promedio menos la pared, dividido por el radio, el diámetro de la sección transversal. Eso sería Q sub C, ¿ya? Un flujo de calor tipo conductivo. Ese flujo de calor
como está ahí, el T promedio ya lo sabemos, ya sabemos cuánto vale. El T promedio, bueno, el T promedio es simplemente T, ahí está, es TW más chi promedio. Chi promedio está acá. ¿Ya? Chi promedio está acá. Y si tenemos T promedio, entonces en el fondo es TW más chi promedio. Y TW está acá, perdón, está en la función lineal, está acá. Está TW. Ahí está, C1Z más C2. ¿Ya? Si ordenamos eso, nos queda que Q sub C es igual a Q del W por K dividido por T por H. ¿Ya? Por H. Entonces, esto es para el caso de la cañería, pero en general lo podemos escribir así. QW fue la pared, ¿ya? Dividido por Q sub C. Entonces, el Q en la pared es producido por la advección o por el movimiento del fluido, que es caliente o frío, y transfiere calor hacia las paredes, ¿ya? Dividido por la conducción. Entonces, la transferencia de calor con un flujo de fluido a través de la tubería es, claro, la transferencia de calor con un flujo de fluido a través de la transferencia, o por un aquí mejor, un flujo, el flujo del fluido, sí, está bien, a través de la tubería es 4,36 veces más eficiente que el transporte de calor por conducción a través de una capa de fluido estacionario, equivalente a través de la cual se aplica la misma diferencia de temperatura. Ya, eso ya lo había dicho, que la convección del fluido, el movimiento del fluido, es más eficiente en transferir calor que la conducción. ¿Ya? Independiente del material en este caso, pero son para cañería. ¿Ya? Cañería son medias sólidas. No necesariamente metálicas. Las antiguas son metálicas, ahora hay PVC, pero se cumple esta relación. El número de Nusselt es 4,36. Ya, entonces tengan presente esto del número de Nusselt. Y ahora vamos a dejar esto. Si se dan cuenta, si ven cursos, hoy, miércoles 13 de abril, subí la tarea 2. ¿Ya? Subí la tarea 2, la podemos conversar en las siguientes clases. Y en rigor me quedan a mí 2 clases más esta. ¿Ya? Porque el control 1 sería el martes 26 de abril, a las 10:15. Ahora voy a hacer una introducción de la última parte del curso, que está relacionada con la tarea, que es probablemente uno de los temas más importantes en geofísica y en geología, que es la convección del manto, que es la que causa la tectónica de placas y la vida en la Tierra. Entonces, convección termal. Pueden ver ustedes la tarea por mientras y tiene que ver con esto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el núcleo, ¿cierto? Que en la parte exterior es hierro líquido, también tiene níquel, ya, y otros metales. Está el núcleo sólido, pero en el núcleo externo que está en contacto con el manto, ya, con la mesósfera, con el manto, aquí siempre hay procesos de transformación. Esto tiene un dinamo, ¿cierto? Y transmite un campo geomagnético, electromagnético, y hay corrientes, hay tormenta eléctrica, y hay mucha radiación nuclear. La cosa es que esa radiación nuclear produce
calor. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una fuente radiogénica de calor muy importante, la roca circundante, el manto, por ejemplo, se va a calentar, y cuando se calienta, su densidad disminuye. Entonces, su densidad menor, empieza a haber un proceso de fundición, ¿cierto? Se funde y empieza lo más liviano empieza a subir y se forma una celda convectiva, ¿ya? Y baja finalmente, o sea, llega al centro de expansión, por ejemplo, aquí parte se transfiere hacia el fondo del mar, se forma nueva litósfera, nueva corteza oceánica, las celdas convectivas son tangenciales acá. En realidad, esto es una parte del fluido, es un campo vectorial que está moviéndose, así como una celda más complicada, y aquí va el campo vectorial tangencial, y después empieza a subductar, cuando la placa empieza a subductar, ¿cierto? Entonces aquí le vemos ya material más caliente, y como esto está más pesado, empieza a bajar, porque lo más pesado, con mayor densidad, debe bajar por gravedad, y después lo más liviano, más caliente sube. Entonces eso es flotabilidad, sube lo más caliente, y flotabilidad negativa hace que lo más pesado baje. ¿Ya? Entonces aquí tenemos celdas convectivas que son simétricas, más o menos simétricas ya, en torno a un eje de centro de expansión. Ahora, estas celdas no tienen por qué ser tan profundas, lo hay, pero también pueden ser más someras como esta. ¿Ya? Y basta con que estas celdas, basta con que haya anomalía térmica, ¿ya? Más superficial. Por ejemplo, si se acumuló magma, o simplemente hay una anomalía termal, ¿ya? Hay una heterogeneidad termal, eso produce distintas densidades, y si hay densidades más bajas, produce una celda convectiva también. Tenemos otro ejemplo de pluma, que ya lo vimos con el tema del suelo, ¿cierto? La pluma de la bola de Stokes, con la cabeza y la cola, que son tipo hotspot, ¿cierto? Entonces nace desde acá, de un magma bien profundo, asciende el material más liviano, menos denso, y llega acá a la superficie, pero no hace una celda así, no hace este circuito, y simplemente se queda acá, fluye porque la placa se mueve, pero lo que hace más que nada es formar un hotspot. Entonces eso es un punto estático o cuasi estático, que llamamos punto caliente, ¿cierto? Y tenemos un hotspot, y como la placa se mueve, forma una cadena de volcanes o un swell, ¿cierto? Nosotros vimos lo que era el swell, que es el hinchamiento del fondo del mar. ¿Ya? Bueno, acá hay algo más especial, es que cuando tengo una placa subductante, el fluido esquina, ¿ya? Esquina, corner flow, se hace tangencial a la litósfera. Recuerda que la litósfera es rígida, entonces el flujo hace esto. ¿Ya? Eso se puede demostrar con la ecuación de Navier-Stokes. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en el caso 1, que es la convección de tipo de expansión, de centro de expansión, ¿cierto? Y tenemos estas celdas que son simétricas, de hecho se pueden modelar, o sea, lo ideal es modelar los 3D con coordenadas esféricas, pero se puede modelar en forma 2D. Y ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a considerar una capa límite, o sea, perdón, vamos a considerar acá en el fondo, vamos a tener una capa, ¿cierto? Que es una temperatura más caliente, por eso hablaba yo de la fusión parcial de la fuente radiogénica, que es como la convección que ocurre cuando ustedes están cocinando, ¿cierto? Tienen la olla, la calientan por debajo y se calienta el agua fría, entonces empieza a subir
y el agua fría empieza a bajar. Entonces vamos a tener una capa por abajo con temperatura T1, y esa temperatura T1, que es como la temperatura del núcleo o la interfase para esta configuración, ¿cierto? Sería la base del manto. Temperatura T1, que es más alta que T0, entonces como se calienta, tenemos un gradiente termal acá de temperatura, ¿cierto? Entonces, como se calienta la densidad, sabemos que va a empezar a decrecer, ¿cierto? De hecho, vimos la relación de cómo la densidad decrece, vimos una relación en que ligábamos la densidad con la temperatura a través del coeficiente de expansión volumétrico. Entonces ahí tenemos una relación de cómo, para un aumento de temperatura, la densidad cambia. A mayor temperatura, menor densidad. A menor temperatura, mayor densidad. ¿Ya? Entonces, como T1 es mayor que T0, entonces calienta, la densidad disminuye y ocurre la convección. La parte más caliente sube y la parte más fría baja. Eso es gravitacionalmente inestable. Entonces, la relación de la densidad que hablaba recién es esta, ¿cierto? Tenemos la densidad que es una función de la temperatura, que es igual a una densidad de referencia, ρ1, 1 menos alfa, donde alfa es el coeficiente de expansión volumétrico o termal, que está acá, que es 1 sobre la densidad por de ρ a dt, que se puede demostrar fácilmente, lo hicimos en una clase, que es igual a menos 1 sobre P de B a dt. ¿Qué es esto? Es un cambio de volumen debido a un cambio de temperatura normalizado por el volumen de referencia. O sea, ustedes saben que cuando ustedes calientan algo se hincha y cambia su volumen, se dilata, ¿cierto? O cuando se enfría, se contrae, se compacta. Eso es el alfa. ¿Cuánto? Va a depender de la roca o del material. ¿Ya? En el caso de la Tierra, el manto es como 3 por 10 elevado a menos 5. 3 por 10 elevado a menos 5. Le digo al tiro las unidades. Para el caso del manto, es 3 por 10. Ahí está. 3 por 10 elevado a menos 5 sobre grado Kelvin. Grado Kelvin. Entonces, volviendo a nuestro tema, se fue. Ya. Entonces, la temperatura, o sea, la densidad decrece de esa forma, ¿cierto? Esto vale en el manto, el alfa vale 3 por 10 elevado a menos 5 grado Kelvin, claramente tiene densidades sobre el grado Kelvin, obvio. Y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que la temperatura aumenta, entonces aquí vamos a tener un delta positivo, pero con el menos va a hacer que esto sea menor que 1, por lo tanto esta densidad va a decrecer, es decir, ρ es menor que ρ1, y esto es gravitacionalmente inestable, y el fluido frío tiende a hundirse y el caliente a subir.
¿cierto? Como la convección de la olla. ¿Ya? Entonces vamos a usar la aproximación de Businek. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Y les recomiendo, bueno, obviamente, hacer la tarea 1, ¿ya? Pero también echen una leída tarea 2. Di bastante tiempo para la tarea 2, para que no se interlape con la tarea 1, pero y la di antes porque, bueno, porque ya estaba hecha y no hay problemas con el traslape, pero además que yo dejo de hacer clase en este curso la próxima semana, ¿ya? Así que por eso la puse y está relacionado con estas próximas 2 clases, convección en el manto. En el fondo de tarea lo que tienen que hacer ustedes es graficar estas celdas convectivas, ¿ya? Graficar el campo vectorial de velocidad de las celdas convectivas y el campo de temperatura, que es bastante relevante para entender toda la tectónica de placas y geofísica de la Tierra, ¿ya? Bueno, voy a dejar la clase hasta acá y el martes seguimos con convección en el manto y podemos hablar un poco de la tarea 2, ¿ya? Así que hasta entonces. Chao.